Hola chicas, es un gusto estar nuevamente con ustedes como cada jueves. Es una bendición poder estar continuamente aprendiendo y sobre todo que el café entre ellas no se acaba, continuamos. Así que por favor sigan compartiendo, sigan comentando y por favor díganos qué temas quisieran que pudiéramos platicar para poderlo desarrollar y también para que podamos aprender todas juntas, ¿verdad? Así que en esta tarde nos acompaña Dari. Hola chicas, bienvenidas. Joquita. Hola chicas, buenas tardes, noches a todas. Sí, ¿verdad? Erika. Hola chicas, qué bueno que nos acompañan. Tenía mucho que no estábamos las cuatro, ¿verdad? Sí, ya tenía rato. Bueno, qué bendición. Protocolo COVID. Exactamente. Esperamos que no podamos volver a pasar esa situación. ¿Otra vez para atrás? Al contrario, que ya salgamos pronto todos, sí, ¿no? Ya. Que ya podamos estar ahí. Ahí vamos, esperemos. Ya falta Estaba menos. escuchando a Erika que nos comentaba que la pandemia ya pues al cumplir 2 años, comentabas algo así, ¿no? Sí, que decía la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que según para marzo, digo, no se va a quitar esto, pero ya podríamos estar más libres, sin cubrebocas, sin la distancia. Y pues confiamos en Dios que así sea. Primero acostumbrarnos al cubrebocas. Ahora acostúmbrate a no traerlo como que. Ahora yo creo que nos va a costar trabajo, ¿no? Por ejemplo, imagínate una reunión llena como las teníamos, como que te vas a sentir raro, ¿no? Con tanta gente alrededor. Las mujeres el bigote. Eso iba a decir. Ya no vas a poder traer tu frijolazo a gusto porque ya te van a ver. Digo, hoy podíamos cubrirlo con el cubrebocas. Ahora Sí. Nada más te maquillaba los ojitos, ahora sí ya otra vez. sí es cierto, ¿verdad? Pero bueno. Y el tema de hoy que vamos a compartirles es que ella quiere ser sabia. La que quiera ser Ay, sabia. quiere perdón. ser sabia. La que quiera ser sabia. ¿Verdad, Dari? A ver, explícanos o cómo lo empezamos o qué. Sí, pues justamente creo que esto ya es algo que hemos hablado con ustedes, pero creo que es muy importante el poder retomarlo acerca de ser mujeres sabias. Hemos hablado algunos aspectos, ¿no? De lo que es ser una mujer sabia y queremos invitarte a que puedas estar leyendo el Salmo 28. No lo vamos a ver aquí, vamos a comentarte otros versículos, pero te dejamos de tarea el Salmo 28 para que podamos aprender acerca de cómo es que podemos ser mujeres sabias. Pues sí, aquí miren, el tema viene bien clarito. El primer punto que necesitamos es la actitud reverente y respetuosa hacia Dios. Sí. Ese es el primer punto, ¿no? Dice, la cual implica una actitud humilde en nosotros mismos.
El orgullo personal es la barrera más grande a la sabiduría espiritual. ¿Cuántas veces no, yo ya sé, no es que no me digas cómo, yo lo sé hacer? Y yo creo que es el primer error que cometemos, creerlo saber todo y que no podemos aprender nada de nadie, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Sí. Aquí dice, miren, Proverbios 11:2, dice, el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Necesitamos ser humildes y como lo hemos dicho en otros cafés con ellas, el mayor ejemplo de humildad lo tenemos de Jesús, ¿no? Entonces Jesús, siendo quien fue sabio porque él tuvo esa actitud de reverencia y respeto hacia Dios, ¿no? Hacia la obediencia, hacia hacer la voluntad de Dios. Uh-huh. Entonces yo creo que tenemos que ser como Jesús, ser humildes de corazón. Yo creo que también el ser humilde es cuando Él se hizo hombre, ¿no? Y vino a pagar por nuestros pecados, a venir a sufrir aquellos traiciones, castigos, cargar esa cruz pesada. Nosotros con una situación ya sentimos que nos andamos tambaleando. Ahora imagínense esa cruz tan pesada, ¿no? Y cómo lo hizo con esa humildad. Y creo que si no me equivoco en este salmo es en donde dice que el que quiera ser sabio que comience por tener temor a Dios, y el tener temor a Dios no es como que ay Dios me miedo, va a castigar, ¿no? Exactamente. Y me va a agarrar con la chancla, ¿no? Sino es justamente esto que dicen, el tener un respeto hacia reverente, Dios, ¿no? Reverencia, exactamente. Y dice aquí, ¿no? El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Es decir, de pronto no sabemos cómo hacer las cosas, pero no dejamos que otros nos enseñen o no queremos aprender de otros. Y las cosas nos salen mal. Exacto. Porque no damos apertura a ser humildes y decir, no lo sé hacer, esto me cuesta trabajo, en esta área pues no soy tan bueno o hay cosas que necesito mejorar de mi vida, y dar esa apertura, escuchar consejo. Y entonces cuando puedes escuchar consejo de alguien que ya trae un camino recorrido, de alguien que puede tener quizá ese conocimiento de la palabra de Dios mucho más profundo, entonces bueno, pues te trae un buen consejo y tú lo escuchas, ese consejo lo recibes y entonces eres más sabio. ¿Por qué? Porque actuaste de la manera correcta, tomaste las buenas decisiones, ¿no? Exacto. O las decisiones correctas. Entonces creo que es importante que podamos entender que cuando queremos ser sabias necesitamos, punto número 1 que decía, la humildad, ¿no? Fíjate que a mí me pasa, con mis hijos, ¿no? Por ejemplo, de la tecnología. Digo, ya nos rebasa, por ejemplo, ustedes son más jóvenes, en mi caso ya me rebasa de que a veces hay cosas que no lo sé, ¿no? Y tampoco soy de las que, no, pues yo como soy la mamá, yo todo lo sé y a ver cómo le hago y lo investigo, no, sino ya ahora tus hijos te enseñan, o ahora que se utilizan muchos modismos, muchas palabras en inglés que chofas, ¿qué es eso, no? Pues esto, pues a mí háblame en español, ¿no? Pero ya ustedes el lenguaje ya es tan diferente, la tecnología es tan avanzada que a mucha gente de mi edad y más grandes, pues nos cuesta todavía más trabajo, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, mami, tú sabes que te amo mucho, pero por ejemplo, mi mamá luego le mueve mucho el teléfono cosas que, oye, ya no suena. Pues, ¿qué le hiciste? No, nada. Oye, ¿por qué ya se cambió la música? Pues, ¿qué le hiciste? No, nada. O sea, solito se le cambia, ¿no? Entonces, luego mis hijos, son los que nos andan ayudando a cosas que no sabemos, ¿no? Y no tiene nada de malo decir, no sé, preferible pasar unos segundos pues sí, de ignorante, a quedarte con la duda y aparte quedar mal creyéndolo saber todo, ¿no? Sí. Y creo que es parte del ser humildes, ¿no? El tener un corazón enseñable. Y no solo, o sea, enseñable con los que son mayores que tú, porque también los que son más jóvenes que tú tienen algo que enseñarte, ¿no? Como el ejemplo que pones. Y la Biblia lo dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría. O sea, no te quedes nada más con tus suposiciones y con que yo sé, y esa actitud de que yo me la sé y no quiero que nadie me ayude, porque al final, pues, el que va a sufrir los raspones, pues vas a ser tú. Exactamente. Así es, todos aprendemos de todos, ¿no? Sí, y una parte importante creo que en la parte de la humildad es tener ese corazón de obediencia, ¿no? Y yo creo que un ejemplo muy claro es lo que podemos vivir todo el tiempo en la iglesia, de poder
tener muy claro pues que Dios ha puesto a autoridades a cargo de nosotros, en este caso pues nuestros pastores, de pronto escuchar su consejo, escuchar su voz, el decir, a ver, por esto sí, por esto no, y ser enseñables, el recibir ese consejo. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta que las personas que están, pues de las que estamos nosotros de alguna manera sujetos, pues es porque tienen ese conocimiento, ese corazón, esa encomienda, la experiencia, la sabiduría, y no somos humildes para reconocer que existe alguien por encima de nosotros, ¿no? Queremos ser los que siempre lo sabemos todo, que no, si alguien viene, nos da un consejo, o si hay alguna situación en la que pues incluso nos llaman la atención, no lo aceptamos. ¿Por qué? Porque queremos pensar que pues somos sabios y como dice la Biblia, ¿no? A veces somos sabios en nuestra propia opinión, sí, pero qué importante es reconocer la autoridad, ser obedientes, ser receptivos a lo que nos dicen. Cuando nos dan un no, saber el por qué nos dan un no, cuando nos dicen que sí, seguir las instrucciones, y creo que esa parte nos trae sabiduría porque nos ahorra muchísimos errores, muchísimas lágrimas. Y sobre todo cuando estamos como que creciendo, ¿no? Porque sí, de pronto no queremos escuchar o pensamos, bueno, es que me lo está diciendo porque no quiere que yo sea feliz, o porque no está viendo las cosas como yo. Pero qué importante es escuchar, ser obedientes, estar sujetos a las personas que Dios ha puesto por encima de nosotros en muchísimos aspectos, ¿no? A los hijos, los papás con los hijos, como hablando como iglesia, de los congregantes con nuestros pastores, y toda esta línea en la que Dios ha hablado, sí, para podernos guiar de la mejor manera. Exactamente. No, fíjate que ahorita lo que tú dices, cuando nosotros vamos y pedimos un consejo, por lo regular vamos siempre con la mentalidad de lo que queremos escuchar nosotras, ¿no? Decir, no, y cuántas veces lo hemos hecho y nos salen mal las cosas, ¿no? Y podemos escuchar podemos ir con el pastor y la misma situación, hasta que no sé de qué manera entender, decir, te tienes que ir por este lado y no por aquel lado, porque ese lado te vas a evitar todo lo que estás pasando, ¿no? Ahí es no reconocer, no tener la humildad de decir, no todo lo sé, y es bueno saber que podemos aprender, y lo hemos dicho aquí. Yo aprendo de que cada una de ustedes, a lo mejor no se los digo, pero miren, las observo, muchas cosas en su forma de vestir, su forma, modismos de hoy en día que hablan, y yo dije, bueno, en mis tiempos se decía imagen, vamos a subir la imagen para que estén. ¿Y cómo se dice ahora, Dari? El post. O sea, y yo le digo, Dari, en mis tiempos decía, tú dime cómo se. ¿Por qué? Porque son modismos que a veces nos cuestan trabajo a nosotros, ya las que vamos más para arribita, ¿no? Exacto. Y hay una buena noticia para todas nosotras, y es que si queremos ser sabias, hay que pedirle a Dios sabiduría. Y Él la da. Exacto, y en abundancia, amigas, y en abundancia. Entonces, ese es nuestro segundo punto. La que quiera ser sabia, primero que sea humilde, que tenga reverencia y respeto hacia Dios. Y el siguiente paso es que le pida a Dios algo tan sencillo, ¿no? Dios no nos está pidiendo, sacrifícame una paloma y hazme 10 panes de harina y no sé qué tantas cosas, ¿no? Que antes habían en el Antiguo Testamento, pero ahora Dios nos está diciendo, ¿quieres sabiduría, hija? Pídemela y yo te la voy a dar en abundancia. Así pero fíjate, tan sencillo, ¿no? Pues sí, pero que no sea, como decíamos en el punto anterior, en nuestra propia opinión, ¿no? Porque a veces lo que decía La Paz, ¿no? Van con el pastor a pedir consejo y vuelven a ir con el mismo consejo, a ver si el pastor ya cambió de opinión y ahora sí ya piensa como yo, ¿no? Y a veces así estamos con Dios, ¿no? A ver si ya Dios ahora sí me va a hacer caso y lo que yo creo que es sabio o que son las cosas como deben de ser, así son y no. Lo primero que tenemos que hacer es vaciar nuestra mente para llenarnos de la de Dios y poder ser sabios conforme a Dios, no conforme a nosotros mismos. Y bueno, pues ¿en dónde podemos encontrar la sabiduría? Evidentemente la palabra de Dios está llena de consejos de sabiduría, trae revelación a nuestro corazón, a nuestra vida, y justamente algo que dice aquí y lo menciona de manera muy atinada es, no es suficiente el mero estudio de la palabra, ¿no? Eso no es solamente la sabiduría. Dice, también debemos hacer lo que Dios nos indica en ella.
Es decir, no es nada más aviéntate la palabra y el estudio del año y ya eres sabio. No, es aplica lo que estás aprendiendo de ella, ¿no? Así tan fácil, ser obedientes, Así como es. lo decíamos en el primer punto, y yo creo que en esto se basa en todos, ¿no? O sea, ser obedientes a lo que Dios nos está estableciendo, lo que estamos leyendo en su palabra, y que a veces no nos gusta, o sea, se hace muy complicado hacerlo, pero si nos sometemos a ser obedientes, nos evitaríamos muchas situaciones y sobre todo llegaríamos a pedirle esa sabiduría tan fácil, decirle, Señor, dame de esa sabiduría que tú tienes. Así es. Exacto. Yo creo ahí también radica la importancia, por ejemplo, de ahora de seguir viniendo a los servicios, ¿no? Porque las palabras que preparan la gente que predica no es nada más lo que ellos piensan, lo que ellos creen, sino están basadas en la palabra de Dios y lo que baja del corazón de Dios a ellos, ¿no? Porque aquí dice no solamente es la palabra, o sea, los pastores yo creo que una de las funciones es hacer las cosas prácticas, ¿no? Si a veces la palabra no la entiendes, ok, yo te lo desmenuzo de esta manera para que tú puedas vivir de manera sabia, ¿no? Entonces, es ahí la importancia y tanto recalcamos de que si no escuchaste los mensajes, los escuches, no nada más porque los escuches o para que tengan vistas o para que veas de qué dijeron, sino porque a través de las prédicas viene la sabiduría que viene de parte de Dios de manera práctica, ¿no? Exacto. Y de pronto queremos saber cuál es la fuente de nuestra sabiduría y lo vemos en 1 Corintios 1:24, porque, bueno, pues Jesús es la fuente de esa sabiduría, ¿no? Y dice, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, ¿no? Y qué importante es saber que en Él podemos hallar ese consejo, esa corrección, ese aliento, esa instrucción para el diario vivir. Exactamente. Así es. Ahora, el siguiente punto es tener compañeros, el compañerismo, ¿no? De otros creyentes, júntate con sabios para que te vuelvas sabio. ¿Qué dice la palabra, no? A veces seguimos el ejemplo de quien estamos, ¿no? Entonces es ahí la importancia de tener compañeros, gente cercana, el círculo más cercano de gente sabia que crea lo que tú crees, que siga los principios de la palabra para que te vuelvas sabio también, ¿no? Exactamente. Dice aquí también, dice, dejemos que el Espíritu Santo toque nuestras vidas y podamos comprobar la veracidad de la palabra de Dios para entender mejor las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Aquí qué importante es que aparte de, como decíamos, aprender, leer, obedecer, tener compañerismo, sino Sí. también el poder comprobar la veracidad de la palabra de Dios, Sí. ¿no? Eso es importante y lo podemos ver tan fácilmente en una situación que podemos estar pasando, ¿no? Ahí vemos cómo la palabra se cumple, cómo es verdad de decir estoy contigo, te estoy procurando, te estoy guardando. Y a veces pensamos que Dios en ese momento nos dejó solas y a ver ahí quédate con tu problema, arréglalo tú sola y no es así, ¿no? Yo creo parte de los testimonios es eso, ¿no? Comprobar la veracidad de la palabra y que no es nada más un libro bonito o de historias fantásticas, sino que es algo que cada una hemos vivido, ¿no? Porque todas tenemos testimonios donde influyó pues la sabiduría que tuvimos de parte de Dios, porque hay veces que dice, Señor, es que yo no sé ni por dónde, o sea, si me dejas a mí la decisión, la voy a regar más, ¿no? Y a veces dices, no sé por qué actúa así, y te das cuenta que no fue por ti, sino que fuiste guiada por la dirección de Dios, ¿no? Exacto. Leía una frase que decía que la inteligencia es el conocimiento que obtienes aquí en la tierra, pero que la sabiduría es el conocimiento que proviene de Dios para tu vida. Y creo que las experiencias que tenemos día con día y el conocer su palabra nos van a ayudar a aplicar esa sabiduría, ¿no? Que Dios ya ha puesto en nosotras, que si nosotras se lo pedimos, Él nos lo va a dar. Y es por eso la importancia no solo de saberte la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sino de vivirla y hacerla real en tu vida, ¿no? De vivir, de que cuando tengas una situación, pues vas a saber cómo actuar, ¿no? Y cómo orar también, porque sabes lo que dice su palabra, porque como decía aquí, sabes que la fuente de la sabiduría es Jesús, ¿no?
Así Y es. aparte de eso, yo creo que también para poder aconsejar, ¿no? Que nos aconsejen y en su momento también darnos esa oportunidad de poder aconsejar a aquellos que puedan estar pasando una situación, ya que nosotros ya entendimos, ya pasamos el proceso, somos obedientes y ahora pues vamos como decíamos, a ponerlo en práctica para aquellas que se puedan acercar con una situación. Sí, y algo muy importante que tú leías al inicio de este versículo, dejemos que el Espíritu Santo toque nuestra vida. Y qué importante es justamente este momento de pedir esa compañía y todo el tiempo ese consejo del Espíritu Santo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita vino una hermana de Japón a la iglesia donde nosotros estábamos y nos enseñaba con una campanita que el Espíritu Santo era como esa campanita que sonaba a tu vida para decirte que para hacerte entender consejo, para hacerte saber cuando Dios quería hablar a tu corazón, para poderte direccionar, para poder tomar una decisión sabia. Y me acuerdo mucho que llevaba una campanita y es una realidad, ¿no? Darle tener ese oído atento a lo que el Espíritu Santo quiere estar hablando todo el tiempo en nuestra vida, en nuestro corazón, para que podamos escuchar esa dirección, ese consejo que Él quiere traer a nuestras vidas para darnos la dirección correcta, ¿no? Fíjate que ahorita que estás hablando me recuerdo también eso, ¿no? De que cuando nosotros dejamos de orar, los ángeles están así esperando a ver ahí. Pero cuando tú tomas la decisión y te pones a guerrear, a orar, se levantan con una fuerza los ángeles que Dios ha puesto a tu alrededor para luchar esas batallas espirituales. Fíjense que yo tuve una situación muy fuerte espiritualmente. Yo no podía orar, no porque no supiera, simplemente era algo que tuvimos una reunión de mujeres, se liberó. Ya ven que ahora vamos a entregar aquellas cosas, ¿no? Entonces me tocó orar por una mujer donde había hecho un pacto con la muerte. Entonces empezamos a orar, pero a mí no me daba miedo ver la manifestación, sino que ya después pasó, yo tenía miedo de orar. Yo sentía que me estaban acechando de la puerta de mi casa y así, hasta que entraba a la recámara y así como que estaba acechándome en qué momento atacarme. Pero mi esposo me decía, y consejos de pastores decían, es que ustedes tienen la autoridad y todo, pero sí, yo decía, pero ¿cómo la ejerzo? ¿Cómo ejerzo esa autoridad, esa sabiduría en ese momento, ¿no? Entonces yo me ponía a orar, no decía nada, pero me desvanecía una cosa que yo decía, no puedo mover mis brazos, no puedo decirle al pastor, entra. Fueron un tiempo difícil. Palabra me daba la persona en ese tiempo que estaba en el área de intercesión, me decía, pastora, perdóneme, no oré por usted, porque cuando oramos por una liberación, al final oramos por ustedes, ¿no? Entonces yo decía, pues sí, pero no sé cómo hacerlo. Entonces recuerdo que fue un tiempo, unas semanas difícil, yo no quería dormir. Entonces, cuando yo tomé la decisión ya de tantos consejos, y yo dije, sí es cierto, soy una mujer valiente, soy una mujer esforzada, una guerrera, ¿por qué me voy a dejar amedrentar por esta situación? Entonces recuerdo que cuando yo tomé esa decisión, nos acostamos, de veras que yo acosté al pastor aquí, a Abdiel acá y Andy aquí, o sea, como que yo me sentía encerrada. Y cuando yo empecé a orar, y yo estaba consciente todavía, consciente en mi sueño, yo veía cómo los ángeles a medida que yo iba orando se iban levantando. Entonces, en ese momento a mí me fortalecía y yo decía, voy a orar y voy a derribar a esa sartén, porque no tiene parte ni suelta, y todo lo que te dicen, ¿no? Y fue en ese momento cuando yo experimenté ser pues no sé si liberada, no sé, pero de esa situación tan fuerte, ¿no? Entonces es cuando tomamos esa decisión de ser obedientes a ponernos la armadura y ejercerlos como deben de ser, de veras que experimenta uno y dice, adelante. No dejemos de orar, no dejemos de leer su palabra, como decía Dari, no porque todo la sepas de ida y vuelta, pero no también es vivirla. Y cuando tú la vives de esa manera, de veras que te cambia tu panorama, ¿no?
Fueron acciones sabias, ¿no? Que te cambiaron, digo, porque imagínate, no me imagino cómo has de haber Pero estado. sí lloraba por los rincones porque yo decía no. Y mira, pues mis hijos chiquitos, o sea, Ay, yo no. llegar la noche era algo horrible. No te voy a decir que se me subía el muerto como dicen, no, pero era una cosa que yo sentía que me estaban acechando. Y más cuando Dios sabe el potencial que nos ha dado en la oración a todos, y digo, bueno, en este momento digo a las mujeres, sabe el diablo la batalla que le vamos a dar. Y es cuando él empieza a ver, a buscar nuestras debilidades para que no lo hagamos. Y en ese momento, mi debilidad en ese momento, pues era, a lo mejor yo no sé si era temor, no les voy a decir porque no era temor, porque yo estaba todo bien el día, pero llegaba la noche y era una cosa que yo decía, ya va a entrar, nos va a matar, no sé, venían muchas cosas y cuando yo tomé la decisión dije, no puedo vivir así. No puedo estar así sufriendo las noches porque ni dormíamos, ni dejaba dormir al pastor, ¿no? Entonces fue cuando yo tomé esa noche de decir, ya, basta. Qué fuerte. Pero sí es tomarla, es obedecer y creer lo que nuestro Dios está Es que hay haciendo. veces que son cosas tan prácticas que podemos hacer para mostrar la sabiduría, ¿no? Hay un testimonio que el pastor cuenta mucho, no sé si sea anécdota, no sé si sea, no sé qué sea, pero la de la agüita ¿cómo le dicen? La agüita milagrosa. La agüita milagrosa, ¿no? Que una mujer le fue a pedir consejo de que discutía con su marido y que entonces le decía, tómese esta agüita. Cada vez que vaya a empezar a discutir, tome de esta agüita, ¿no? Retenga 5 minutos. 5 minutos ¿cómo se llama? El líquido. El líquido en la boca. Entonces, pues ya empezaban a discutir, la mujer le daba un sorbo a su botella y se quedaba callada 5 minutos. Lógicamente no discutían porque estaba callada 5 minutos, ¿no? Entonces se le acaba el agüita y, pastor, ya vengo por más agüita porque ya se me acabó, me salió bien efectiva, ya no he peleado con mi esposo. No, pues sí, pero fueron acciones sabias, ¿no? O sea, y hay cosas tan prácticas que podemos hacer que van a mostrar más sabiduría que querer tener la razón, ¿no? Entonces podemos hacer muchas cosas para ser Así mujeres es. sabias. Muchachas, pues ya, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó, se nos va rápido, Sí, quisiéramos de seguir volada. hablando, seguir dando testimonios y digo, bueno, parezco yo ya me siento, ay, ¿te acuerdan? No, pero en este largo tiempo de que conocemos al Señor, Dios nos ha permitido pasar situaciones como estas, cosas también bonitas y agradables. Yo creo que esto nos sirve para saber que tenemos el respaldo de Dios, que en medio de todo Él siempre está con nosotros. Como decíamos, pídanos y Él nos lo dará, ¿verdad? Pero también tenemos que, Él nos pide algo, que seamos obedientes, seamos humildes como Él lo ha sido, ¿no? Lo ha hecho, nos dejó un mejor ejemplo, lo mencionábamos al principio, Él vino a pagar, Él se convirtió en hombre para venir a pagar por nuestros pecados, fue obediente a lo que le estaban diciendo. Entonces creo que es el ser obediente nos vamos a evitar muchas complicaciones, muchas situaciones que al rato nos van a decir, si lo hiciera de esa manera tan fácil, nos hubiéramos evitado ese largo caminar, ¿sí o no? Así es, tomen su agüita de la unción. No, pues bueno, chicas, como dijo Dari, se nos acabó el tiempo. Espero que este tema les haya gustado, como a nosotras. Compartan ahí y de veras díganos qué quisieran que pudiéramos platicar, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a seguir con Café con Ellas y mientras seguimos, denos temas para poderlos desarrollar y aprender todas juntas como ha sido este tiempo. Así que nos vemos la próxima semana. Cuídense estén muy mucho. bien, Cuídense chicas. mucho, nos vemos. Gracias. Bye. Bye.